En el mundo existen masas tan pequeñas o tan grandes que necesitamos de aparatos especiales para poder medirlas. Pero, ¿cómo medimos estas masas o cosas intangibles tan pequeñas o tan grandes? ¿Quiénes y cómo desarrollaron las medidas? ¿Y qué tiene que ver las medidas con objetos tan pequeños como los átomos? Para el dueño de una industria de productos de limpieza, por ejemplo, es imperativo saber las cantidades de reactivos que se necesitan en una reacción, para evitar desperdicios y el costo de producto que se produzca. De igual modo, si deseas preparar un compuesto en el laboratorio, necesitas conocer las cantidades necesarias de elementos a utilizarse. En este video nos acercaremos al mundo microscópico de los átomos, para conocer sus características como estructura y en especial su masa. Además, aprenderás a calcular las cantidades mínimas necesarias de sustancias que intervienen en una reacción. En esta clase de Profe Youtuber de Química, hablaremos sobre el número de Avogadro y el concepto de masa molar. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre tabla periódica, átomos y su composición y unidad de masa atómica UMA. Ahora algo de teoría. La masa atómica es considerada como la suma de neutrones y protones en el átomo, y la masa de electrones en el átomo prácticamente es despreciable. Las masas de los isótopos de un elemento son diferentes, y la masa relativa o peso atómico que encontramos en la tabla periódica prácticamente es el promedio de las masas de los distintos isótopos. Hay dos conceptos importantes para comprender los cálculos que se realizan y conocer las cantidades de elementos y o compuestos que intervienen en una reacción química y son el concepto de mol y el número de Avogadro. ¿Qué es la mol? La mol es una gran cantidad de materia numéricamente igual a la masa relativa del elemento pero expresada en gramos. Por ejemplo, si la masa de un átomo de carbono es 12 UMA, la masa de una mol de carbono es 12 gramos. Una mol de cualquier sustancia tiene el mismo número de partículas elementales, es decir, átomos o moléculas. A este número se lo conoce como número de Avogadro en honor a Amadeo Avogadro, quien fue el que lo determinó. En una mol hay siempre 6,023 por 10 elevado a la 23 de partículas. Ahora aprenderás a calcular la mol de un compuesto. Inicialmente buscamos en la tabla periódica la masa relativa de los elementos de nuestro compuesto. Seguidamente multiplicamos este valor por las veces que se repite cada elemento en el compuesto. Y finalmente sumamos todos los valores. Por ejemplo, el agua, H2O, está formado por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Una mol de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo y una mol de oxígeno 16 gramos. Hay 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto a su masa le multiplicamos por 2 y a la del oxígeno por 1, pues solo hay un átomo. La suma de estos valores nos da una masa de 18 gramos, es decir, un mol de agua tiene 18 gramos y en esta cantidad se encuentran 6,023 por 10 elevado a la 23 moléculas, es decir, el número de Avogadro que es constante para cualquier sustancia. Hagamos un ejercicio. Si disponemos de 0,25 moles de carbono, ¿cuántos átomos tendrá? Para ello partimos del conocimiento de que cada mol equivale a 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos. Utilizando una ecuación de conversión, podemos determinar cuántos átomos hay en las 0,25 moles así. 0,25 moles de carbono por 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos, que se divide para una mol, nos da como resultado 1,51 por 10 elevado a la 23 átomos. En la clase de hoy hemos aprendido que la mol es la masa relativa de un elemento expresada en gramos. La suma de las masas relativas de los elementos en un compuesto expresada en gramos equivale a la mol del compuesto. En esa gran cantidad de materia existen 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos o moléculas, dependiendo si la mol es atómica o molecular. Este número de 6,023 por 10 elevado a la 23 se conoce como número de Avogadro. Estoy segura que estos conocimientos te serán de utilidad y podrás aplicarlos en tu vida diaria. ¡Hasta la próxima!